Para mí la arquitectura tiene mucho que ver con el diseño de las experiencias. Es diseñar en cada lugar lo que el usuario va a necesitar y tratar de ponernos en el lugar de ese usuario, ya sea de día, de noche, cuando lo va a fotografiar, cuando lo camina, cuando se sienta, pensar en qué es lo que le va a pasar. Y entonces a partir de ahí diseñar lo mejor que se pueda. Te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros hicimos el primer proyecto en los Emiratos Árabes, a diferencia de lo que te pasa por ahí en latitudes sudamericanas más restrictivas, allá venían los clientes y nos decían: ¿qué quiere? Haga lo que quiera, pero ¿qué es lo que usted quiere? Usted no le ponga límites, déjame que los límites se los pongo yo. Entonces, digamos, eso por un lado te pone una enorme presión, porque claro, decís, uno siempre está acostumbrado a echarle la culpa al cliente: no me dejo, no había presupuesto, la normativa, no sé qué. Cuando el límite, digamos, es tu imaginación, es como cuando Picasso se sienta frente a un lienzo en blanco y dice: acá puedo dibujar lo que quiero, la paleta de colores son los 16,7 millones de colores y puedo hacer lo que quiera. Un poco allá te pasa eso. Siempre hay normativas y cosas para cumplir, pero la idea es siempre tratar de diseñar eso, lo que el usuario va a necesitar, lo que el sitio quiere ser. Mira, nosotros en el estudio tenemos un equipo multidisciplinar y con gente de muchísimos países. Nosotros tenemos oficinas en 3-4 continentes, hacemos proyectos en 20 países, en 7 idiomas. Entonces, digamos, estos procesos de diseño que nosotros vamos trabajando, para nosotros lo más importante es tratar de entender qué es lo que el usuario de cada lugar está necesitando y tratar de entender el lugar, el usuario, y tratar de generar la mejor propuesta posible para ese usuario en ese espacio. La historia es más o menos así. Yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba con una carrera muy lenta, porque yo me echaba entre estudiar arquitectura, navegar. Yo estuve 11 años en el equipo argentino de windsurf, entonces mientras yo corría mundiales un año, el otro año estudiaba, y entonces la carrera se me hizo como bastante larga. La idea del deporte lo que me permitió es viajar por todo el mundo, y mientras yo iba estudiando, en paralelo conocer un montón de cosas que por ahí los demás estudiantes viviendo en la ciudad no lo podían hacer. Entonces yo ya conocía mejor 40 o 50 países, yo hablo 6-7 idiomas, y entonces eso te da como una fuerza muy importante y te permite ir avanzando con el estudio, digamos, con un conocimiento que a lo mejor sentado todo el día en un tablero uno no lo puede conseguir. Entonces, a partir de todo eso, ese es como la amalgama inicial. Cuando viene la crisis del 2001, yo decido viajar a España, ingreso en un estudio de arquitectura que tenía unos 20 personas cuando yo llegué a España, y surge la idea de hacer un trabajo en el extranjero, y yo, con mi idea de siempre seguir moviéndome y de los idiomas y qué sé yo, no tuve ninguna pereza en levantar la mano y decir: bueno, me animo yo a hacerlo. Ese fue el puntapié inicial para hacer un proyecto en el Golfo Pérsico, y como te digo, hoy en día tenemos hecho obra en más de 20 países. El yachting a mí me ha dado varias cosas. Lo primero, el 60 o el 70% de los proyectos que yo hago están vinculados al agua, y todos me buscan porque saben que navego. Anécdotas: cada vez que viajo a algún lugar que le hago a un cliente una obra, le saco el barco y salimos a navegar con él. Entonces, digamos, todo ese tipo de cosas generan también una situación muy cercana con él. Pero el tema de la preparación, la constancia para el tema de regatas, para cuando uno se prepara para mundiales sudamericanos y ese tipo de cosas,
te hacen entrar como en una frecuencia muy especial de trabajo, de dedicación, de un montón de cosas que hay que preparar, y eso, digamos, nosotros lo hemos aprendido, yo en mi particular, digamos, durante toda la vida. Yo sigo navegando hoy en día y eso, digamos, no tengo absolutamente ninguna duda que sea aplicado en la arquitectura, y por eso todos los proyectos que yo hago están vinculados a agua, ríos, lagos, y si no los tienen, los hago. O sea, le pongo algún lago, le pongo algún curso de agua, o sea, siempre tienen que ver con eso. El estudio, digamos, estaba con base en la ciudad de Málaga, y a partir de ahí, digamos, se generaron un montón de sucursales como satélites. Llegué a abrir en algún momento, junto, digamos, por supuesto el estudio llegó a abrir y yo estaba dentro de los equipos de trabajo del estudio, sucursales en Marruecos, digamos en Casablanca, en Rumania, en Brasil, en los Emiratos, y después de unos 10 años en el estudio, decidí salirme de la estructura del estudio y armar un estudio propio, y eso es lo que, digamos, he hecho en los últimos aproximadamente 5 años. Sí, lo primero que tenés que tener es como un chip puesto que es diferente. Hay que entender que cuando nosotros estamos haciendo a veces en simultáneo proyectos para los Emiratos, donde domingo es el primer día de la semana laboral, proyectos en simultáneo con Oman, donde el sábado es el primer día de la semana laboral, y entonces si a eso le sumas la complicación o la dificultad de que hay 5, 6, 7, 8 horas más allá, significa que el teléfono suena 24/7, llamándote y dice: arquitecto, necesito un plano de detalle constructivo de la abertura. Y bueno, de alguna forma, no importa en qué lugar estés, tenés que responder a eso. No es un problema, para nosotros ha sido siempre un desafío, una posibilidad de hacer cosas nuevas, y bueno, y la verdad que las llevamos a cabo con bastante alegría, y hay un montón de gente que está como predispuesta también todo el tiempo a trabajar. Algún amigo mío a veces me dice: vos sos como el médico, dice, de golpe te llaman a las 2 de la mañana, la mamá va a tener familia. Bueno, a nosotros nos pasa un poco lo mismo. Entonces un poco es simplemente tratar de tener todo muy bien organizado, muy bien organizada la documentación, y después viajar bastante. O sea, en las épocas pico nosotros viajamos 70, 80 aviones por año, así que bueno, es entretenido, la verdad que es muy entretenido, y además es muy cautivante, te motiva mucho, y uno aprende de todas estas culturas donde uno va haciendo cosas, y es por eso que en el estudio también es tan variada la gente que trabaja, porque entonces, además de lo que uno puede aprender, si tenés gente de ese mismo país con el que estás por trabajar, entonces claro, automáticamente las fronteras del idioma, las fronteras culturales, lo que la gente necesita y todo eso, se acerca bastante. Nosotros tenemos una estructura que ha cambiado bastante su modo de trabajar en los últimos años. Nosotros en algún momento, como te comentaba, en el estudio de Málaga éramos 120, después yo me salí de esa estructura y armé mi oficina, y hoy en día las estructuras son mucho menores, son entre 5 y 10 personas en cada una de las ciudades donde uno va trabajando, y la idea es que uno tiene como pequeñas oficinas satélites que trabajan para uno, donde tenemos muchos trabajos subcontratados. Es gente que trabaja casi en un 100% para nosotros, no en un 100%, pero que como nos permiten
trabajar como si fuese una ameba, como digo yo a veces. Esto aparece un trabajo, un proyecto, el estudio se agranda para esa zona del mundo, desarrollamos el proyecto y se terminó, se paró el proyecto por alguna situación, entonces se vuelve a achicar la estructura. Si no, hoy en día, digamos, los costos fijos te destrozarían y competimos contra estudios en concursos de altísimo calibre y por lo menos tenemos que tener un buen precio, porque si no, digamos, ellos tienen mucho nombre, pues competimos mucho contra estudios como Foster, Zaha Hadid, Skidmore, Nolan Merrill. Perdemos muchos concursos, algunos también ganamos, pero tenemos que tener una estructura de costos, digamos, que nos permita, digamos, ser competitivos. Bueno, acá básicamente estamos mostrando dos proyectos. El primer proyecto es el Master Plan de Accra, que es en el Adriático, en Albania. Es un proyecto que tiene 503 hectáreas. Ese proyecto contempla una serie de campos de golf, una marina para buques, para transporte de pasajeros que bajan, digamos, desde Venecia hasta Grecia. Y en esta zona de Albania no había un lugar para que los cruceros pudieran bajar con sus turistas. Entonces, bueno, a partir de ahí somos citados por el cliente y el primer ministro nos cita y quería armar un proyecto con unas torres que fuesen como el nuevo símbolo del país. Entonces, a partir de ahí es que se proyectan unas torres. Nosotros lo que hicimos básicamente es tomar la edificabilidad que se había asignado para esa tierra y en vez de repartirla parejamente en todos los edificios, entre comillas, de una altura mediana, nos he sugerido armar algún edificio en torre, alto, justamente para poder generar esa escala. Entonces, digamos, el proyecto queda con un enorme porcentaje de zona verde y de edificios bajos, digamos, y bueno, yo creo que el proyecto ha quedado como muy interesante para ellos también y la verdad que está en curso toda la infraestructura. Son proyectos a largo plazo, 500 hectáreas no se desarrollan en una mañana, ¿no? Es un proyecto que, por un lado, es un hotel, inicialmente es un hotel, pero el mismo hotel debía contemplar en un único edificio un club de polo y las tribunas para el club de polo. Este es el edificio que es el componente principal de un master plan mayor que contempla residencial y otros usos, ¿no es cierto? Pero digamos, la idea era que debía tener como un shape muy especial. Y es un poco de los proyectos que nosotros trabajamos en la línea que nosotros le llamamos Wood and White, que son con mucha madera y con mucho color blanco. La madera la sacamos nosotros de los mismos bosques del lugar, que hubo un incendio hace como unos 15, 20 años y quedaron todos los árboles ahí, digamos, quemados y tirados, y entonces se armó un aserradero. Y con el aserradero de la misma madera nuestra, de nuestro mismo terreno, digamos, la idea es desarrollar todo el tema de carpinterías y todos los demás usos para el proyecto. Es un proyecto absolutamente sostenible, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de decir, aprovechar la materia prima del lugar para poder generar, digamos, el proyecto en sí.
Mira, yo tomo alguna frase de otra gente que tiene que ver con que el alto porcentaje es el sudor, digamos, o sea, esto es ponerle ganas y tratar de que las cosas te pasen, moverte mucho, tratar de participar de muchos eventos y de vez en cuando tener la suerte que te encarguen algún trabajo. O sea, eso pueden ser, digamos, en general nosotros nos presentamos a concursos privados, concursos públicos nosotros en general no hacemos, y en esos concursos privados donde hay 3, 4, 5, 10 participantes, tratar de ponerlo todo. O sea, nosotros tenemos pocos proyectos por año. Nosotros no tenemos gran cantidad de proyectos. Nosotros lo que tratamos de hacer es agarrar un proyecto y dedicarle con todo nuestro corazón para que salga bien. Entonces yo creo que esa frase de más vale calidad que cantidad, digamos, se aplica bastante al espíritu de trabajo del estudio. Nosotros no generamos por ahí tantos metros cubiertos, lo que sí generamos es cierta cantidad de proyectos que tratamos que tengan una buena calidad, digamos, o sea, donde por lo menos le dedicamos muchísimas horas a cada trabajo.